Este, Vamos a arrancar nuevo tema, porque bueno, algunas comisiones tienen esta semana parcial y otra comisión tiene la semana que viene parcial, así que bueno, estamos arrancando en un nuevo tema. El nuevo tema va a ser lugar de raíces. Vamos a arrancar con la segunda parte, en la cual vamos a analizar qué ocurre con la estabilidad de los sistemas de control. En ese análisis vamos a presentar lo siguiente. Ahí presentamos. Bien, nosotros habíamos dicho en el tema de estabilidad que era importante la ecuación característica de la misma, en la cual si nosotros teníamos en un sistema eh, una determinada, bueno, acá está analizada desde el punto de vista temporal, pero en la estabilidad del sistema, que habíamos visto por el método de Root, Profe, disculpe, pero me parece que no está compartiendo. a ver, ahí vamos de nuevo. Ahí pueden ver la pantalla. Ahora sí. Bien, disculpe, por ahí no había tomado, parece. Bueno, hablamos del tema de estabilidad del sistema, la importancia de la ecuación característica. Nosotros un tema que vimos clase pasada, el criterio de Ruth-Hurwitz, en el cual se analizaba la ecuación característica y nosotros con ese análisis de la ecuación característica armamos, bueno, una matriz, ¿no es cierto?, que eh, es producto del análisis de la ecuación característica escrita en forma polinómica. Recordemos que la ecuación característica es el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Y en el análisis que plantea Ruth Hurwitz de armar la matriz, nosotros con el análisis de la primera columna establecimos si un sistema es estable o inestable. Ahora bien, todo ese análisis nace de el comportamiento de el polinomio de la ecuación característica. ¿Qué analizamos nosotros en ese polinomio? Eh, Armamos ese polinomio porque por ahí nos resultaba difícil encontrar las raíces de la ecuación característica cuando eran de un grado elevado. Entonces, a través de esta matriz, nosotros determinamos si el sistema era inestable o inestable, pero siempre partiendo del análisis de las raíces. Esas raíces, nosotros decíamos que si está en el semiplano izquierdo, el sistema es estable, y si alguna raíz de ese polinomio está en el polinomio derecho, el sistema era inestable. Está bien, esta era una forma de análisis a través de un método digamos, en el cual calculábamos una matriz. Pero nosotros necesitamos tener otro método de análisis más poderoso. Bueno, para ello analizamos el método del lugar de raíces, que también se parte del análisis de la ecuación característica. ¿Qué ocurre con esa ecuación característica cuando varían ciertas ganancias dentro del sistema de control? Bien, vamos al comienzo del análisis que vamos a hacer en esta clase.
vamos a ver que en un determinado sistema tenemos lo siguiente. Va a ser un método operacional, el cual obviamente voy a partir de una ecuación, de un sistema de control. Recordemos que un sistema de control va a tener una entrada, una salida, y yo puedo efectuar una función de transferencia. Y si tiene esta determinada forma, la función de transferencia del sistema, o sea, la salida sobre mi entrada, va a ser la función de transferencia directa, G de S, como tengo realimentación negativa, va a ser 1 más la función de transferencia del lazo abierto, que era G por H de S, la función de transferencia directa por el lazo de realimentación. Bien. Si compongo el sistema, cada elemento tiene numerador y denominador, o sea, G de S es un cociente entre polos y cero, y el denominador también es un cociente entre polos y cero. Entonces, se arma una conjunción del numerador de G por el denominador de H, o sea, obtengo la función de transferencia. Si yo obtengo esa función de transferencia, ¿qué va a pasar? En el análisis siguiente, yo cuando obtenga esa función de transferencia la resuelvo. De este ejemplo que tengo acá en la figura, que tengo la función de transferencia K, producto de 1 sobre S menos 3, o sea que estoy teniendo un polo en 3 positivo. Si calculo todo en la función de transferencia, me va a quedar K sobre el denominador S menos 3 más K. Bien. Como nosotros decíamos que el denominador es el que me interesa para ver las raíces que tiene esa ecuación, y qué va a ocurrir. Cuando yo tengo un sistema en el cual tengo una ganancia o transmitancia, en el sistema que en este caso es K, ese K, al variar, nosotros vamos a tomar siempre K positivo, entre 0 e infinito, en el análisis. Al variar K, ¿qué va a ocurrir? Va a variar las raíces del denominador. O sea, con un K igual a 1 tengo determinada raíz, con un K igual a 10 tengo otra raíz. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de cómo es que varía este sistema a medida que K varía. O sea, supongamos que K lo puedo manejar con una rueda, la cual lo puedo hacer girar y aumentar el valor de K, el valor de la ganancia. Y que vamos a ver qué pasa en nuestro plano S. Vamos a ver qué ocurre en nuestro plano S. Bien, entonces hacemos. Comenzamos del inicio. Dijimos que K igual a 0. O sea, K, digamos, va a variar, digamos, con los elementos positivos, desde 0 a infinito. Bien, ¿qué pasa con un K igual a 0? Con un K igual a 0, el polinomio va a tener una raíz en la cual el polo va a estar en 3 positivos. Bien, armo una tabla. Entonces, con K igual a 0, el polo se encuentra en 3 positivos. Bien, entonces marco K igual a 0, polo 3 positivo. ¿Qué pasa con un K igual a 1? Con el cual igual a 1, veo la raíz que tengo y me queda una raíz de 2. Con un K igual a 2, giro la rueda, con un K igual a 2, me da un polo en 1. Con un K igual a 3, con un K igual a 3, reemplazo K igual a 3 y me queda la raíz en el origen. Bien, a medida que yo voy haciendo, digamos, girar la rueda, aumentando el valor de K, acá veo que el polo en el plano S, el polo que es raíz de la ecuación característica, se va moviendo. En este caso, arrancó en 3 positivo y ahora tenemos un polo en el origen. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me voy viendo que yo, a medida que cavaría, yo voy a tener que mi polo se va
desplazando por el plano S. ¿Eh? Entonces, bien, ¿qué me significará eso? Que se va desplazando, se va moviendo. ¿No? ¿Y eso qué va a determinar en el plano? Va a determinar un camino de recorrido, va a ser un recorrido esa raíz al variar K a lo largo del plano S. Bien, eso es lo, digamos, en definitiva, lo que yo quiero trazar con mi lugar de raíces. O sea, voy a hacer variar las raíces de acuerdo a la ganancia que tenga, ¿no? Y voy a ver cómo este, esas raíces varían a lo largo del plano. ¿No? Y, obviamente, en su recorrido, ¿qué va a establecer? Establecer una rama. O sea, porque yo si voy moviendo, si hago una línea continua entre K, entre 0 y 7, o sea, va a haber un trazo continuo de elementos entre el polo 3 y el polo en menos 4. O sea, y eso va a indicar un camino, un recorrido. Comenzó con K igual a 0 y acá en este punto K igual a 7. ¿No? Pero bueno, ¿qué va a pasar entre ese extremo? Entre ese extremo se ha producido un camino recorrido, que yo voy a decir una rama, que comienza en un polo de lazo abierto y termina en un cero propio o impropio. ¿Eh? Ya vamos a ver por qué llega a un cero. Pero bueno, parte de un polo, parte de un polo de lazo abierto, que en este caso es 3 positivo. ¿Eh? Eso es cuando K igual a cero. A medida que K aumente el valor, ¿no? El polo se va desplazando, en este caso, de acuerdo a esta ecuación característica, se va desplazando por el eje, digamos, real, y de derecha a izquierda, ¿no? Y se establece un recorrido, que se establece una rama que va de derecha a izquierda, partiendo desde cero, ¿no es cierto? Y va avanzando hasta que casi hacia infinito y la rama va a tender hacia un polo, hacia un cero, perdón. Nace en un polo y termina en un cero. Bien, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué se encuentra en un polo? O sea, nace de un polo, hagamos como sea una figura geométrica, arranca en menos 3 y a medida que va de K, esto va tendiendo a infinito. ¿No? Esto va tendiendo a infinito. Entonces, cuando K es igual a infinito, el polo ¿dónde va a estar? Digamos, va a ir aumentando su valor y va a llegar hasta el cero de mi sistema. Hay ceros propios e impropios. En este caso, este sistema tiene un solo polo propio. ¿Eh? El solo polo propio está en, 3, en el polo en 3 positivos. Y no tengo ningún cero. Si yo hago tender esto infinito, la función de transferencia, ¿qué voy a tener? Cuando S tiende a infinito, yo voy a tener un cero, ¿eh? Porque cuando hago el límite del denominador, cuando S tiende a infinito, se me va a volver muy chico el numerador. Por eso cuando tiendo a infinito, ¿no? Cuando tiendo a infinito, voy a llegar a un cero impropio. ¿Por qué es impropio? Porque no está en el, digamos, no tiene un valor determinado. ¿Dónde está el cero? En el infinito. ¿Eh? Por eso le dice un cero impropio. Pero ya vamos a ver también la particularidad que puede viajar hacia un cero propio. Obviamente que esto va a traducirse en reglas, digamos, de construcción del lugar de raíces. Por lo pronto, nosotros establecemos de que, eh, digamos, observamos cómo se establece ese camino o trayectoria de cómo van viajando los polos. Es importante ver cómo nace este análisis o criterio. Bien, estamos en lo mismo, o sea, cuando aumentamos, ¿no? Cuando K tiende a infinito, o sea, K desde cero hasta infinito. Cuando K sea infinito, ¿no? Voy a llegar al cero. Es como si tuviera una esfera, digamos, que tiene un recorrido en este sentido. Nosotros
si bien no lo analizamos, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido nosotros en esta parte de control analizamos solamente con los K positivos. ¿Mm? Acá ustedes ven el que falta en esta esfera que se ha trazado arriba para ver cómo es el recorrido de la rama. ¿Mm? O sea, en el cero está en el infinito. Pero ese camino inverso, que va a volver en línea punteada, que vuelve hacia el polo -3, va a ser el lugar inverso de las raíces. Ese lugar inverso son para los K negativos. O sea, como el sistema, digamos, geométrico, o sea, va a ocupar, si el sistema está en el eje real, tiene una porción, el lugar inverso de las raíces va a tener la otra porción del eje real. O va a ser simétrico respecto al eje real si esta rama tiene una determinada inclinación o una elevación. Pero bueno, esa parte, por eso es que se cierra el sistema, digamos, con los K negativos, todo el trazado completo. Pero les vuelvo a repetir, a nosotros únicamente nos importa con los K positivos. Bien. Entonces, va a continuar el sistema trabajando a medida que K varía, vamos a ver, digamos, cómo varía la posición de las raíces de mi sistema. Y lo que yo le decía que para cerrar el sistema, a lo largo de todo el eje real, yo veo que desde 3 hasta infinito es todo el lugar de raíces, pero la parte de 3 hacia infinito positivo, ¿no?, hacia la derecha, es el lugar inverso de las raíces, que sería que completar el círculo, digamos, en el cual se establece desde el polo de lazo abierto, viaja hasta el infinito y del infinito, con los K negativos, regresa hacia el polo. Bien, de esta manera es que uno observa cómo se mueven las raíces y determina una trayectoria. Bien, ahora vamos a ver qué condiciones se establece en el análisis de la ecuación característica. Yo tenía la función de transferencia que era G sobre 1 más G por H. Vuelvo a repetir, lo que a mí me importa, ¿no es cierto?, en este análisis es la ecuación característica. Si bien yo hice un análisis general, ¿no?, en el sistema anterior, en la gráfica anterior, también trabajo sobre la ecuación característica. Pero ahora bien, G por H, ¿qué va a ser? Un conjunto, digamos, entre un numerador y un denominador. Si lo escribo en forma factorizada, tengo bien determinados los polos, los ceros propios y los polos impropios en el denominador. Y donde me establece una cantidad finita de polos del sistema, la cantidad de polos que tengo en el sistema en el denominador y la cantidad de ceros propios que tengo del sistema en el denominador. O sea, en el numerador, perdón, los ceros están en el numerador. Se puede establecer una cantidad de ceros y polos que tiene la función de transferencia de lazo abierto. Bien. Entonces, si nosotros tomamos como eso, entonces, ¿qué vamos a tener? La función de transferencia, voy a tener que es un conjunto, una sumatoria de la cantidad de ceros que tengo en el numerador y en el denominador la cantidad de polos que tengo, desde 1 hasta b en el numerador y desde 1 hasta w de la cantidad de ceros. Bien. La ecuación característica, si yo le igual a 0, que es lo que yo hago, digamos, como para encontrar las raíces, yo veo que G por H de S es igual a -1, ¿no? O sea que K, ¿no es cierto?, va a ser igual de espejo, digamos. K menos K va a ser igual a la sumatoria de los polos factorizados menos la sumatoria, digamos, sobre la sumatoria de los ceros factorizados. Bien. Y si quiero tomar módulo de K, la condición del módulo de K va a ser la sumatoria de
los puntos de S al polo sobre la sumatoria de los puntos de S a los ceros propios. ¿Eh? O sea que K, ya que encuentro una relación que es un cociente entre el numerador y denominador. O sea, a medida que K varía, obviamente que estos elementos también van a variar. Bien, de esta manera yo tengo la condición de módulo del sistema. ¿Eh? En este caso, digamos, el módulo de K, digamos, va a ser el cociente de este numerador con este otro denominador. Bien, relacionado con los polos y los ceros que tiene el sistema. Bien, solamente lo obtengo despejando la ecuación característica del sistema. Bien, vamos a la condición de, eh, digamos, continuamos la condición de módulo. O sea, ¿qué me está queriendo hacer esto? Digamos, ¿qué sería ese cociente entre un numerador y un denominador? ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando la multiplicatoria de la distancia de los polos al punto dividido la multiplicatoria de los ceros al punto. O sea, ese es un punto variable. ¿Y qué estoy haciendo con este cociente? Estoy haciendo un multiplicatoria de las distancias, de la distancia de los polos al punto S, digamos, sobre la distancia de los ceros al punto S. Si representamos K en coordenadas polares, al ser un número real, el ángulo podría ser 180 grados. Media vuelta si K mayor que 0, o de 0 a 360 grados si K es menor que 0. Acá, para que K sea mayor que 0, tiene que ser múltiplo de 180 grados, para que me dé esa condición. Bien. Ahora, entonces, eso sería en la condición modular. Yo de este K quiero saber la condición de fase. ¿Cómo va a ser la condición de fase? Porque acá es el K menos K es negativo. O sea que la fase de K va a ser la sumatoria de los ángulos de los polos al punto menos la sumatoria de los ángulos de los ceros al punto. O sea, en modular nace de la condición de K. Acá menos K es la sumatoria de los polos al punto S sobre la sumatoria de los ceros al punto S. Si quiero conocer el argumento, o sea, la fase o argumento de K, como es negativo, para que sea negativo, esto tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? O múltiplo impar de 180 grados. O sea que va a ser la sumatoria de los ángulos de los polos al punto menos la sumatoria de los ángulos de los ceros al punto. Esa es la condición de fase. O sea que yo a través de la ecuación característica tengo una expresión que me entrega la condición de módulo y fase del sistema. Condición necesaria, ¿no es cierto? La fase para que sea un lugar de raíces. Ejemplo de aplicación. ¿Qué hemos querido hacer con este sistema? Con este sistema hemos querido hacer que en cualquier ecuación característica, digamos, si esto se cumplimenta, se va a determinar el lugar de raíces. Bien, ¿cómo se va a determinar? Por ejemplo, tengo esta conjunción de polos y cero en el sistema. Tengo 4 polos, P1, P2, P3, P4, 2 polos complejos conjugados y 2 polos reales y negativos, y un solo cero, Z1. Bien. Y quiero analizar este triángulo, que es el punto S, para ver, digamos, qué valor tiene el módulo y qué valor tiene el argumento de ese punto respecto a quién, a los polos y ceros de la función de transferencia del lazo abierto. Yo ahora voy a calcular lo que he deducido anteriormente. O sea, quiero calcular el módulo de fase que tiene este punto. Bien, entonces, ¿cómo hago? Bien,
Vamos, la condición primero angular. Voy a establecer del punto eso en cuestión, voy a establecer una recta a cada uno de los polos y ceros de la función de transferencia del lazo abierto. A los 4 polos y al único cero. ¿Y qué voy a establecer yo? Voy a establecer los ángulos, ¿no? Los ángulos de los puntos, de los polos al punto y los ángulos de los ceros al punto. ¿Cómo los mido? Los mido de la siguiente manera. Si tengo el punto, ¿no es cierto? Y tengo los polos y ceros, dijimos que establecimos las rectas. Bien. Luego se va a establecer los ángulos. Los ángulos, fíjense cómo se toman. Los ángulos de los polos y de los ceros se toman de igual manera, en sentido antihorario, a partir del eje real. O sea que el ángulo de P2 es θ, el ángulo de P1 es θ1, el ángulo de P3 es θ3, el ángulo de P4 es θ4 y el ángulo de Z1 es beta1. Bien. El argumento, la fase del punto S, que es este triángulo, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria, ¿no es cierto?, de los ángulos de los polos al punto. O sea, tengo que sumar θ1, θ2, θ3 más θ4 menos la sumatoria de los ángulos de los ceros al punto. En este caso es únicamente beta1. ¿No? O sea que es θ1, θ2, θ3, θ4 menos beta1. Hago esa sumatoria y me va a dar un valor, digamos, una composición de la fase que tiene ese punto, ¿no?, en ese sistema de control determinado por estos polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto. Es el argumento que tiene ese punto. Bien, ahora, si ese argumento es 180 grados o múltiplo impar de él, o sea que la sumatoria de los θ y de los betas me da 180 grados, yo puedo decir que mi sistema es lugar de raíces. Únicamente si es igual a 180 grados o múltiplo impar de pi. De esta manera, yo voy a decidir, digamos, definir que si me da 180 grados, el punto S en cuestión va a ser lugar de raíces, directamente. Si el sistema me da 0 o múltiplo impar de 0, va a ser para los K lugar inverso de las raíces. Pero a mí me interesa únicamente los verdes, porque son múltiplo impar de 180 grados. ¿Por qué? Porque a mí me interesa trazar el lugar de raíces, tienen que satisfacer la condición de el argumento de que la sumatoria de los ángulos a los polos, de los polos al punto, menos la sumatoria de los ángulos de los cero al punto, tiene que ser 180 grados o múltiplo impar de eso. Bien. Bien, esa es condición necesaria para el argumento, sí o sí. Si cumple el lugar de raíz. Bien. Ahora, ¿qué valor tiene el K en ese punto? ¿Qué significa el valor del K en ese punto? O sea, significa la ganancia que tiene que tener mi sistema de acuerdo a los polos y cero que tengo, o sea, de acuerdo a mi sistema de control, para que ese punto se ubique en ese lugar. Esa es la ganancia que tengo que tener para que ese punto se ubique en ese lugar. ¿Y aquí va a ser igual? El módulo va a ser la sumatoria de los vectores de los polos al punto sobre la sumatoria de los vectores de los ceros al punto. Yo trazo a cada uno de los polos y ceros de la función de transferencia y lazo abierto los vectores al punto y, digamos, de los polos va a ser A1, A2, A3 y A4. Y del 0 va a ser los B1 en este caso. Bien. La ganancia K, o el argumento que tiene este punto en esa ubicación, va a ser el producto de A1, A2, A3, A4 sobre B1. ¿No? Ese es el valor de K. Y,
digamos, va a ser un K positivo, ¿no? El que tiene el sistema. Bien, acá avanzamos en este tema. Y establecemos lo siguiente, digamos, o sea, antes de pasar a otro, vuelvo a recalcar. ¿Para qué me sirve esto? La condición de módulo y fase me sirve para determinar y verificar que los puntos que yo denomino lugar de raíces, digamos, realmente, digamos, correspondan a que sean raíces de la ecuación característica del lazo cerrado. ¿Con qué condición? La condición de fase o argumento es determinante. Luego, para saber si ese punto qué ganancia tiene, yo encuentro el módulo de K. El módulo de K me indica qué K necesito para llegar a ese punto. Pero primero es la condición angular. ¿Por qué se establece la condición angular primero? Y porque si no me da 180 grados, busco otro punto, porque a mí me interesa qué estoy queriendo hacer. Estoy queriendo verificar o encontrar puntos que solamente sean lugar de raíces, que es lo que estoy queriendo trazar. Si no, no me sirve otro valor. Por eso es que todos los puntos en ese, digamos, que yo vea, digamos, tiene que dar 180 grados. Obviamente que estoy trazando el lugar de raíces. Esa es la verificación de que un punto sea el lugar de raíces. La condición angular. Luego, para saber qué valor necesito de ganancia de mi sistema para llegar a ese punto, encuentro entre los vectores, de los ceros, de los polos al punto sobre el vector de los ceros al punto. Bien, eso es muy importante, digamos, porque establece los criterios de cómo yo voy a armar mi sistema para que funcione de una determinada, digamos, para luego, en este análisis que vamos a hacer, vamos a determinar las reglas de construcción. Pero las reglas de construcción se van a basar, obviamente, en el análisis que yo estoy efectuando ahora, o sea, en el cumplimiento de la condición angular y modular del sistema. Eso me va a establecer algunas reglas que va a ser parte de, digamos, las reglas de construcción de mi sistema. Por ejemplo, regla número 1, vamos a la regla. El número de ramas que tenga el lugar de raíces construidos se igual al número de polos que tenga la función de transferencia de lazo abierto. ¿Qué me significa esto? Yo tengo la función de transferencia de lazo cerrado. Tengo una determinada ecuación característica. La función de transferencia de lazo abierto es K por G por H. Y G por H tiene una cantidad de ceros propios, una cantidad de polos eh, propios, digamos, que tiene el sistema. Cantidad de polos, 2, y cantidad de 0, 1. Bien. Acá me dice al número de polos que tenga la función de transferencia el lazo abierto. La función de transferencia del lazo abierto tiene en este caso 2 polos. Y esos 2 polos van a ser las ramas que tenga mi sistema. O sea, por la cantidad de pone el denominador de la función de transferencia van a ser la cantidad de ramas que tiene mi sistema. Porque son, ¿qué me significa esto? Y tengo 2 polos. O sea, y 2 polos me van a determinar que como mínimo tengo 2 ramas. O sea, y esas 2 ramas, o sea, 2 ramas en mi sistema. Bien. Otra regla. Regla número, todo el eje real pertenece al lugar de las raíces. Todo el eje real pertenece al lugar de las raíces. El lugar de raíces, digamos, con K positivo o el lugar inverso con K negativo. K cambiará de signo por cada singularidad atravesada. O sea, de que, por ejemplo, acá tengo tengo un diagrama en lugar de raíces, la ubicación, perdón, de las raíces con 3 polos y un 0.
Bien, la composición angular de los polos complejos conjugados, digamos, me dan 360 grados, o sea que no me suman, digamos, al evento los complejos conjugados. ¿Quiénes me importan? Me importan los ceros y los polos reales. Si ese punto está en esa posición, o sea, ¿cuál va a ser la composición angular que tenga? ¿Ah? ¿Qué composición angular va a tener? O sea, va a decir que en este caso es 0 grado, ¿no? 0 grado, o sea que eso es el lugar de raíces, es el lugar, ese punto que yo tengo, va a ser lugar inverso de las raíces. Eso me está significando. ¿No? Bien. Si yo corro el punto, ¿no? Yo lo giro, estoy moviendo el punto de análisis hacia la izquierda. Bien, lo ubico acá. En este punto, el complejo conjugado, digamos, no me da ninguna, digamos, sumatoria de ellos. ¿Y quién interviene? El cero y el polo. Y al sumar el ángulo de los dos, o sea, el cero es 0 y del polo es 180. O sea que ese punto, ¿no? Va a ser lugar de raíces. ¿Por qué? Porque la condición angular, debido a esta configuración de polo y cero, me da 180 grados. O sea que ese lugar entre polo, el polo del origen y el cero es lugar de raíces. ¿Por qué? Si lo saco fuera de eso, digamos, si lo saco fuera entre cero y polo, el punto S, ¿qué va a pasar? Los complejos conjugados en la sumatoria no me suman y los otros dos son ceros. Los otros dos tengo cero, entonces hacia la izquierda del cero, todos van a ser lugar inverso de raíces. O sea, voy a tener solamente lugar de raíces entre el polo del origen y el cero que está en rojo. ¿No? Es la única porción sobre el eje real. Eso me va a determinar una regla. Ya, o sea, estas reglas preliminares que estoy viendo me van a establecer reglas de trazado. Yo todavía estoy analizando qué ocurre en cada porción de mi sistema. Entonces, ¿qué me va a establecer? Continuamos con el mismo ejemplo. O sea, con la misma configuración de cero y polo, donde decíamos que entre el cero y el polo tengo que es lugar de raíces de mi sistema. Tengo el lugar de raíces de mi sistema. Entre el oro y el rojo. Eso es donde los K. ¿Dónde va a variar? Decíamos que en los polos K igual a 0. Y en este caso voy a un cero impropio. ¿No? Y ahí cuánto va a valer K. Y ahí va a valer infinito. Pero bueno, hagamos un análisis. ¿Qué pasa si tengo dos polos encimados? ¿No? Si tengo dos polos encimados, ¿qué ocurre? El punto de análisis que tengo en este caso, ¿no? O sea, encimado, que tiene el mismo valor del polo, o sea, por ejemplo, s más 1 al cuadrado. Sobre el eje real, ¿qué voy a tener? Acá lo pongo a la izquierda. A la izquierda de los dos polos, el punto de análisis va a ser 360 grados, o sea que todos los puntos que están hacia la izquierda de los dos polos van a ser lugar inverso de las raíces. Bien. Ahora bien, la rama comienza en un cero, propio e impropio, donde K es igual a menos infinito, llega un polo y se para en él, K igual a cero, lo atraviesa y finaliza su recorrido en un cero propio o impropio. O sea, acá, por ejemplo, supongamos tener esta función de transferencia. Tengo dos polos. Tengo dos polos. Entonces tengo dos ramas. Tengo dos polos de función de transferencia de lazo abierto. Tengo dos ramas. Bien. El número de ceros propios es ceros. Y los ceros impropios van a ser 2. Porque si tendemos infinito, digamos, hay dos ceros en el infinito. Cuando S tiende va a ser K sobre S cuadrado, o sea que tengo dos ceros en el infinito. Cero
impropios. Los propios son 0 y menos 2. Ya hemos visto que entre 0 y menos 2 es lugar de raíces. Todo lo demás sobre el eje real es lugar inverso de raíces. Bien. Entonces, ¿qué me significa? O sea, entre el polo del origen y el polo de menos 2 es todo lugar de raíces, porque verifica la condición angular. Es múltiplo impar de 180 grados. Y el resto del eje real va a ser el lugar inverso de las raíces. O sea, acá lo estamos explicando, después cuando tracemos, a nosotros les vuelvo a repetir. Nos importa solamente el lugar de raíces, con los K mayores que 0. O sea, acá, digamos, lo marcamos para que se evidencie bien cuál es la porción del eje real que me interesa analizar. Bien. Y entonces, ¿qué va a pasar en el diagrama en lugar de raíces? Pues en el diagrama en lugar de raíces, tanto en menos 2, el sistema es para K igual a 0. ¿No? Para K igual a 0 tengo el polo en 0 y menos 2. Y a medida que K aumenta, o sea, las dos ramas, ¿a dónde se van a ir? Uno hacia la izquierda y el otro a la derecha. ¿Y qué va a pasar? Y va a llegar un punto en donde los dos polos van a ser, van a tener el mismo lugar. ¿eh? Y de ahí, ¿qué va a pasar si K sigue aumentando? Y se van a convertir en complejos conjugados. Uno una rama ascendente y otro una rama descendente. De tal manera de que, ¿qué me significa que tenga dos polos en la función de transferencia de lazo abierto? Que yo voy a tener dos ramas. Una, en este caso, va a ser ascendente y la otra descendente. ¿Hasta dónde? Hasta acá igual a infinito. ¿no? Y va a crecer hasta el valor infinito. Y en el infinito tengo dos ceros porque no tengo ceros propios, tengo ceros impropios. Entonces yo cuando S tiende a infinito, ¿qué pasa? Voy a tener dos ceros. ¿Y dónde están los ceros? Son impropios, están en el infinito. O sea, estos dos polos viajan a los ceros, digamos que están en la parte superior y en la parte inferior, eh, cuando K tiende a infinito. O sea que se establece un trazado o un caminito por donde van mi diagrama del lugar de raíces en función de que K aumenta, entre 0 e infinito. Bien. Entonces, esto me va a permitir, digamos, trazar el lugar de raíces. Ahora, digamos, en la clase que viene, vamos a analizar las técnicas para el trazado del lugar de raíces de la ecuación característica. O sea que son los polos, los que dijimos, de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿no? Con alguno de los coeficientes de la ecuación siendo un parámetro variable, en este caso K. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vemos que las raíces de la ecuación son los que dominan el transitorio del sistema de lazo cerrado. Observando en un gráfico, cuando se puede ubicar las raíces, cuánto será subamortiguado, sobreamortiguado y cuánto durará el. En este caso, del ejemplo, yo me doy cuenta de que tengo dos polos reales sobre el eje real y distinto. El sistema, si tengo dos polos reales negativos en ese plano y tiene amortiguamiento crítico. Cuando tengo dos complejos, voy a tener subamortiguado. ¿no? O sea que este sistema responde de acuerdo a qué? Al valor de K. A cómo sea el valor de la ganancia, mi sistema va a responder más rápidamente o más lentamente, de acuerdo al valor que yo tenga del valor de K. Bien, estos análisis preliminares, digamos, lo que a ustedes les tiene que quedar bien claro el sentido de que nosotros acá analizamos cómo varían las raíces de acuerdo al valor de K. ¿eh? Pero las condiciones modulares y angulares, estas son muy importantes. O sea,
acá que les quede claro que lo que determina que un sistema, que un punto en el plano S sea lugar de raíces es la condición angular, la angular que tiene el sistema, o sea, tiene que ser múltiplo impar de 180 grados. Si no se cumplimenta eso, no es lugar de raíces. ¿Qué tengo que hacer para variar ese punto? Tengo que variar K. O sea, si vario K, ese punto se entra a mover por todo el lugar de raíz. Y por cada valor de K, yo voy a ver si cumplimenta la condición angular. Si cumplimenta la condición angular, listo, es lugar de raíces. ¿No? Bueno, hasta acá vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a continuar en la clase siguiente. Así damos tiempo a que nos ubiquemos y podemos continuar con las clases prácticas de biología y en la semana que viene. Bueno, muy bien. ¿Profe? Nos mantenemos en contacto. ¿Profe? Hola. Hola, sí. Le quería preguntar si esta presentación la podría subir después al aula virtual, porque la parte que vimos Ya está nosotros, subida. sí, pero la parte Ya que está vimos subida. nosotros ahora en esta clase no está. O sea, como que pase directamente a lo No, sí que... está subida. No, sí la subí ayer. Ayer la subí. Ah, a ver. Es una nueva versión. Fíjate, ya tiene que estar en el Ah, aula virtual. de una. Gracias, profe. Sí, sí, está subiendo otras cosas también. Hecho. Bueno, muy Pero, profe, bien. gracias. Suerte, que les vaya bien. No, profe. Hasta luego. Que les vaya bien. Suerte.